Es increíble, le traen todas las mociones escritas, tío. Es que no hacen una a ellos. Es que está leyendo descarado. Es que no se puede hacer. Estamos en un momento donde más necesitamos rigor y sensatez. Sabemos que para el gobierno es difícil, al igual que le sería en su momento al gobierno Zapatero que recortó. En algún momento el alcalde de Ayuntamiento dijeron que se iban a recortar la paga esta. ¿Tú lo escuchaste en algún pleno? En este momento, Sí. estamos obligados a estar a la altura de la gravedad de la situación y elevar el sentido de la responsabilidad. Las medidas sabemos que son drásticas y dolorosas, pero es la única opción para que el gobierno del Partido Popular, ya que llegó al gobierno del Estado y se encontró con la grave situación de 5 millones de personas en situación de desempleo y una deuda que sumaba los 800.000 millones de euros de las diferentes administraciones públicas. La gravedad de la situación urge la colaboración y el sacrificio de todos. De Pues casi todos todos. compartimos un objetivo común, que es tener futuro, por nosotros mismos y por las generaciones venideras. Claro que ahora se pide un nuevo esfuerzo a los Ya sabes que son los responsables de que mi hija no vaya a comer cuando sea un poquito grande. No sigan pedir explicaciones. A ver si puedo contestar eu. No puedes. Pois debería poder. Tienes que pedir la palabra por registro. Que lle contestar eu. La medida de ahora es temporal y en Galicia, según la normativa ya Qué aprobada vergüenza, y en tío. vigor, recuperable en las mismas formas de retribuciones que el salario. Está garantizado por ley. Recordar por último que aunque esta herencia nos la dejara el gobierno de Zapatero, Te lo dijo 6 veces. Se mueña, joder. ¿De qué os quejáis? Somos guayos españoles. Pero no tiene la culpa de la deuda, ¿eh? Por favor. A ver, Que non é un Montoro. Eres o concejal de Facenda de Moaña. Non Montoro, cojones. somos guayos españoles. É verdade. Termina ya, hombre. fue el bloque y muy presente esta moción el que el apoyo definitivo al gobierno del señor Zapatero. Por ello nos pido que actúen con rigor y con sensatez y que se den cuenta de que las medidas son las necesarias para que la economía fluya. Contesto eu mellor, home. Contesto eu, que igual de contesto mellor. Eu creo que o que ten que facer é guardar ese argumentario para que non teñan que justificarse, que non teñan que ustedes queren rescatar o país, pero que de momento non rescataron o país. De momento rescataron as caixas, non se enteran ustedes, rescataron a Bankia, rescataron as caixas catalanas, as caixas galegas, e que eu sepa, dos que estamos aquí, ningún ten a culpa. E creo que os funcionarios, e os particulares do gobierno, tampouco. As medidas que tuveron que tomar hasta ahora, de hoy para mañana, porque claro, lo que había non era lo que esperaba, son para quitarle de diante os problemas de Bankia, principalmente das caixas catalanas, das caixas valencianas e das caixas galegas. Ese é o problema. E ainda ven agora o peor, que será efectivamente gastámonos tanto para salvar as caixas, que pobrecitas ellas, hubo que ir a salvarlas, que cando vas aquí a pedir a pasta para efectivamente pagar o que se debe, efectivamente. Que vamos a poner, que lle vamos a entregar al Dios? Sacrificios humanos. Eu quero hacer sacrificios humanos. Y las pensiones. Las dos cositas. Las dos cositas. Las dos cositas. Primero recortes. Por favor. Por lo último que acaba de comentar, relacionado con que esta é a única opción, nos consideramos que a opción para recuperar os cartos está ben a través dunha reforma fiscal,
e non a través de gravar a xente que ten este dereito consolidado, os traballadores que ten dereito consolidados. Ademais, a pagar esta suporía uns 4.000 millóns de euros dos que se recuperarían 1.500 a través do IRPF, e iso non é máis que un de cada 30 euros dos que é débeda consentida para este ano das administracións. No caso de Moaña, pois dicir que o comité se reuniu xa con vostede, co delegado persoal, e hai 3 meses que lle ven dicindo que se solicitaron uns informes que non dan chegado, o alcalde non asiste a estas reunións, por lo tanto entendemos que non hai interese, así como veía anteriormente, existe xa noutros concellos onde se están tomando medidas para compensar esta perda de poder adquisitivo. E unha cousa máis, a nivel local, como comentaba antes o señor Pastoriza, pois vostedes están gobernando co orzamento do 2011 prorrogado, e no capítulo de gastos de persoal se contemplan as pagas de Nadal, e non só as pagas de Nadal dos actuais empregados e empregadas do Concello, senón tamén daqueles que xa se jubilaron este ano. O cal entendemos que é unha cuestión de vontade, nada máis.